Amigas y amigos, muy buenos días. Esto es el análisis de la mañanera del pueblo de hoy, 28 de noviembre del 2024. Este jueves, Día de Mujeres en la Historia, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, el secretario de Desarrollo Urbano Territorial Jesús Esteva Medina, Andrés Layuz, director de la Agencia de Transporte Ferroviario, entre otras personas. Escuchemos primero a la presidenta y enseguida al secretario de la Defensa Nacional, general Trevilla, y también a Andrés Layuz, hablar sobre el tema que hoy ocupó a la mañanera, que fue el caso del sistema ferroviario nacional, en el cual le han invertido muchos millones de pesos, e inclusive mucho tiempo y sobre todo algunas acusaciones de quienes no comparten ese tipo de actividades que se iniciaron desde el gobierno anterior y que, como hoy lo dice la presidenta, la vamos a continuar. Buenos días a todos, a todas. El día de hoy nos acompaña el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, el ingeniero Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el maestro Andrés Layuz, que es el director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, y el general Ricardo Vallejo, comandante del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, y hoy vamos a hablar de trenes. Vamos a hablar de los proyectos, diversos proyectos de trenes de pasajeros y de carga que inician el próximo año. Son proyectos que hemos estado trabajando incluso con la autorización del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador antes de que entráramos. Estuvimos trabajando ya como presidenta electa en estos proyectos y su desarrollo. Entonces, saben que después de la privatización, que desaparecieron los trenes de pasajeros, los recupera el presidente López Obrador y nosotros le vamos a dar continuidad. Son 2 trenes o 2 vías, una a Nuevo Laredo y la otra a Nogales, y también el tren de carga del Tren Maya. Entonces, le voy a dar la palabra al general secretario, después hablaría Andrés Layuz, después el general Vallejo, y vamos a cerrar con el tema de el bacheo, para que vean cómo va el bachetón. Adelante, general. Permiso. Buenos días a todas y a todos. Con fecha 1 de octubre del presente año, la señora presidenta de la República Mexicana y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas nos instruyó para que continuáramos fortaleciendo la infraestructura estratégica del país en estrecha coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, mediante la construcción de diversas vías férreas, de tal manera que se establecieron 3 grandes proyectos en los que participará también de manera muy directa el agrupamiento de ingenieros al mando del general Vallejo. Estos grandes proyectos comprenden, el primero, los tramos de vías de ferrocarril de la Ciudad de México a Nogales, Sonora, el segundo de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo que en su conjunto estamos hablando de la construcción de poco más de 3,000 kilómetros de vías férreas y que se realizarán en 4 fases. También se va a hablar del Tren Maya de carga, que comprende 10 complejos de carga conformados
por 5 terminales intermodales, 4 patios de operaciones y una espuela de carga de combustibles distribuidos, todos ellos en las principales ciudades de las más de 1,500 kilómetros de vías férreas del Tren Maya. También se hablará de la rehabilitación que se está realizando por parte del agrupamiento de ingenieros en 17 carreteras federales y 181 caminos rurales en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Cabe mencionar que en estos trabajos la Secretaría de Defensa Nacional participa con personal de ingenieros militares, por lo que no se afecta la realización de las otras misiones que tiene asignada el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, sobre todo las relacionadas con la seguridad, con la aplicación del plan de N3C, con labor social, no se afecta en lo absoluto. Y para el efecto, el maestro Andrés Layuz Loaiza, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, dará información respecto a los avances. Después el general Vallejo, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del agrupamiento de ingenieros, de igual manera informará lo que corresponde a lo que lleva realizado este agrupamiento. Y por último, el ingeniero Jesús Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, también hablará de lo relacionado con los bacheos. Gracias. Adelante. Con su permiso, Presidenta, si lo presento allá o… Sí. Muy buenos días a todas y todos. Voy a presentar cuál es el plan de trabajo que tenemos sobre los proyectos que ya anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. En la administración del presidente López Obrador, como saben, regresaron los trenes de pasajeros con proyectos como el tren interoceánico, el tren El Insurgente y el tren Maya. Y en esta administración, la presidenta Claudia Sheinbaum nos dio la instrucción de construir más de 3,000 kilómetros de vías de pasajeros en las siguientes rutas. AIFA-Pachuca, lo cual nos permitirá tener el servicio México-Pachuca, México-Nogales y México-Nuevo Laredo. La que sigue, por favor. La estrategia de implementación está dividida en 4 fases. Ahorita les daré más información sobre la primera fase, que es AIFA-Pachuca, los tramos México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. En la segunda fase trabajaremos Querétaro-San Luis Potosí, Mazatlán-Los Mochis, Irapuato-Guadalajara. La tercera fase, Guaymas-Hermosillo, Guadalajara-Tepic, San Luis Potosí-Saltillo, Los Mochis-Guaymas. Y la última fase serán Tepic-Mazatlán y Hermosillo-Nogales, como pueden ver en el mapa, donde están numerados los distintos bloques de tramos. La forma en la que se eligieron estos bloques es para poder tener servicios operativos en estos distintos tramos, atendiendo a la mayor población posible conforme vayamos avanzando en la implementación. La que sigue, por favor. Ya lo decía la presidenta, empezamos muy temprano el trabajo de planeación en un grupo interdisciplinario de trabajo con varias instituciones. Se ha trabajado desde la SICT con la Defensa, con SEDATU, con Semarnat, con CONAM, con INA y con INPI, y gobiernos estatales y municipales en donde tenemos parte de los recorridos. El objetivo es tener los trabajos preparativos, y eso es lo que hemos trabajado en estos meses, para iniciar la obra en 2025 en los siguientes 4 tramos: AIFA-Pachuca, México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. La que sigue, por favor. Las características del servicio son las siguientes. Los trenes prestarán servicios interurbanos, es decir, de ciudad a ciudad. Podemos identificar en los trazos que ya mostré las ciudades más grandes que aparecen ahí, pero también servicios regionales, es decir, que tengan paradas en ciudades intermedias o ciudades o poblaciones más pequeñas con vías dedicadas de pasajero. Es decir, vamos con trazos muy similares a los de carga porque ahí hay derecho de vía y eso es lo que se está aprovechando, pero son vías dedicadas
para pasajeros con velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora, con lo que decía, estaciones principales y secundarias, dependiendo si es un servicio interurbano o es un servicio regional. Con esto, el objetivo es lograr una reducción de los tiempos de recorrido para personas que cotidianamente hacen estos viajes interurbanos y, por supuesto, los viajes que se van a generar a partir de la existencia de los trenes, una mejor experiencia de viaje y confort, mayor seguridad, calidad de vida, reducción de la huella de carbono y la conectividad entre comunidades que sabemos que desde el proceso de privatización, cuando desaparecieron los trenes de pasajeros, muchas comunidades quedaron aisladas, pese históricamente a haber tenido paraderos o cruce de tren en sus localidades. La que sigue, por favor. Hemos trabajado y ha sido un trabajo muy intenso por parte del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles en los estudios preliminares que iniciaron desde octubre, cuando la presidenta dio el banderazo de salida de estos estudios en el caso de AIFA Pachuca y de México Querétaro. El objetivo, empezando con estos estudios que ya inició la defensa, es que el primer semestre de 2025 la defensa inicie construcción a través del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles en las obras de AIFA Pachuca y de México Querétaro. Por su parte, la SICT licitará obras en los tramos Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, y también en el primer semestre de 2025 será la licitación de la primera flota de material rodante, es decir, de los trenes que estarán operando. Considerando el conjunto de proyectos de trenes que se estarán ejecutando el año que entra, que son los que ya mencioné, y adicionalmente el Tren Maya de carga que ya se mencionó, y también las vías que tienen que ver con el tren interoceánico, estamos hablando de un presupuesto global de 157,000 millones de pesos para el año 2025 para todos los proyectos de trenes. Muchas gracias, esto es lo que tenemos. Gracias. En respuesta a las preguntas de las compañeras y compañeros reporteros, la presidenta dijo que lo que planteó al presidente Trump en la estrategia de migración que viene desde hace meses, que se fortaleció desde enero del 24 frente a un incremento de la migración que hubo particularmente en los meses del 2023, dijo la mandataria, el fentanilo y la migración fueron los temas que se trataron. Posteriormente hablaremos de la introducción ilegal de armas provenientes de Estados Unidos a México. Fue una conversación muy amable, entre ambos coincidimos en que va a haber buena relación y que habrá momentos para ponernos a encontrar, indicó la presidenta. No habrá potencial guerra arancelaria, dijo también, tras las declaraciones de Trump sobre la deuda que se tiene en otro orden de ideas, entre las preguntas de los reporteros, sobre la deuda que se tiene con proveedores de Pemex, la presidenta afirmó que se están atendiendo puntualmente de acuerdo a lo que estableció el director general de Pemex, buscando los mecanismos para finiquitarlos. No hubo discrepancias en la llamada de Trump, aseguró la presidenta. Esto lo digo con la serie de preguntas que reiteradamente le hacen los compañeros reporteros y vuelven a tocar el tema del que ya se habló. Se está siguiendo tal cual lo que quedó registrado en la forma constitucional, dijo la mandataria respecto al proceso de elección a jueces, ministros y magistrados en un proceso muy transparente e inédito. Dice otros datos, atender las causas de la migración tiene que ver con los programas del bienestar, aseguró la presidenta. Leticia Ramírez coordina distintos proyectos, que entre ellos la campaña y atención contra las adicciones y la atención a jóvenes adictos, añadió. Leticia Ramírez fue la secretaria de Educación finalmente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El tema del fentanilo no entra como una epidemia en el país, según INEGI expresó. Manifestó su apoyo al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Preguntas irregularidades en la construcción del tren de Sonora. La presidenta manifestó que desconoce que haya algo al respecto, pero se investigará e informará. De igual forma, negó que ni en su sexenio ni el de su antecesor hubo represión por parte de elementos de la Guardia Nacional contra reporteros que indagaron el asunto.
México tiene la capacidad de construir muchas cosas, expresó la jefe del Ejecutivo luego de las críticas que hubo tras darse a conocer el día de ayer, como le informamos, el CADER, esta estrategia en el tema de contrarrestar, en el caso de que se lleve a cabo la aplicación de los aranceles al 25%. Dice, promoverá la construcción de motores para el sector aeroespacial, es algo bueno para México, dijo. Al ser cuestionada sobre las escoltas que protegen a López Obrador, el titular de la SEDENA indicó que es un asunto de seguridad. Ricardo Trevilla Trejo descartó que exista algún riesgo o amenaza en contra del expresidente. La presidenta negó que se haya construido un cuartel para esa labor. En México hay libertad de expresión, aseveró la presidenta ante los cuestionamientos de los compañeros reporteros. Los opositores son cada vez más chiquitos. El conservadurismo es sinónimo de hipocresía, dijo la presidenta. Reiteró al retomar el tema de los programas sociales, lo cual brinda bienestar a los mexicanos. Sacó a colusión el caso de Gabriel Cuadri, quien criticó los programas sociales y ahora se inscribió para recibir los apoyos. Esta y otra información que se puede hacer en resumen en la Mañanera del Pueblo. De esta forma lo concluimos, pero tratamos de informarle también la información local del Poder Ejecutivo y Legislativo. En este caso, se publicó en el diario Ultimátum la reunión que sostuvo el gobernador electo de Chiapas, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, con el licenciado Jorge Luis Llave Navarca. Esto fue en la Ciudad de México y se informó puntualmente el día de ayer, tanto en el impreso, en material impreso como en digital. De esta forma, agradecemos su preferencia a nombre del diario Ultimátum impreso y digital y de Alejandro González en los controles técnicos, Pepe Altuzar en la conducción, y los invitamos a vernos y escucharnos el día de mañana en esta Mañanera del Pueblo. Por el momento es cuanto.